completamente. Todas aquellas reacciones que son altamente exergónicas son los puntos de regulación. Por eso es que el citrato es una señal. Ellos pueden producir citrato, pero el citrato no puede producir acético A. Pero a su vez, esta reacción es completamente reversible y lo que hace es que el citrato pueda difundir la membrana. Y al difundir la membrana, entonces él dirá, bueno, una cosa que no les dije, el complejo piruvato de cilogenasa, que ahorita me dijeron lo de la regulación. El complejo de piruvato de cilogenasa en su E1, ese es el paso limitante. El proceso que ocurre en el E1 es el paso limitante de la reacción. ¿Qué significa que sea el paso limitante? Bueno, que es el proceso más lento y es el que determina que las reacciones se den. Por eso que una deficiencia de amina en el complejo piruvato de cilogenasa es grave. ¿Por qué? Porque bueno, el paso más restringido de esas reacciones enzimáticas de carboxilación que se utilizan, que se realizan en el E1, pues no se puede realizar. Entonces el paso limitante de la reacción del complejo piruvato de cilogenasa es lo que ocurre en el complejo E1, en la subunidad E1. O sea, una deficiencia de lipoato no es importante como una deficiencia de amina. Es que el lipoato se sintetiza a nivel del organismo. En esta reacción hay tanto la deshidratación como la hidratación. Sí, se hidrata y se deshidrata para permitir el reordenamiento del grupo hidroxilo de carbono 2 al carbono 3. Y eso es lo que diferencia el Entonces se considera una isomerasa o una liasa. es una isomerasa. Es una isomerasa. De hecho, en algunos lugares lo van a encontrar como isomerasa. Es una isomerasa. Bueno, posteriormente, la siguiente reacción es la oxidación del isocitrato a alfa-cetonitrato, es decir, hacia alfa-cetonitrato. Y la enzima es la isocitrato de cilogenasa. Es esta reacción. Tenemos el isocitrato y tenemos el alfa-cetonitrato. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense que el carbono 3 se va a perder por una descarboxilación oxidativa y producto de esta oxidación en el carbono 4 se transfieren los electrones al NAD para producir NADH y tenemos entonces el alfa-cetonitrato, que es lo mismo que vamos a ver acá. Fíjense que allá en la otra lámina yo les coloqué NADH y ustedes normalmente van a ver que es NADH. Sin embargo, hay tipos celulares en las que vamos a utilizar NADP o NADH. En el caso de las eucariotas y la mayoría de las eucariotas, el aceptor de electrones es el NADP y no el NADH. Y en las células procariotas generalmente es el NADP. El NADP se encuentra a nivel citoplasmático y el NADH se encuentra a nivel mitocondrial. Entonces, claro, todas las reacciones del ciclo del ácido tricarboxílico en las células de eucariotas generalmente es a nivel mitocondrial. Entonces, por eso es que en esta diapositiva pues tienen NADP o NADH, porque en el NIE pues tanto tratan como en las células eucariotas como en las células procariotas. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el isocitrato de cilogenasa entonces va a utilizar en las células eucariotas el NAD como aceptor de electrones. Fíjense nuevamente que hay una descarboxilación oxidativa en el carbono 3 de la isocitrato de cilogenasa, la cual se está perdiendo, y posteriormente hay producto de esta oxidación. Fíjense que estamos liberando entonces estos protones están siendo donados oxidando la molécula al NAD para luego producir NADH, generando entonces el alfa-cetonitrato. ¿Qué es esta reacción? ¿Cuál es el siguiente proceso? Bueno, la descarboxilación oxidativa de este alfa-cetonitrato hace succinilgluvar con su unión a la coenzima por medio de una alfa-cetonitrato de cilogenasa. Entonces volvemos nuevamente a este complejo alfa-cetonitrato de cilogenasa, que ya lo conocemos y que
tiene la misma E1, E2 y E3. La única diferencia es que ella no tiene ese complejo de la proteína X en el E1, ni tampoco tiene la proteína quinasa ni la proteína fosfatasa en el E1. Pero tiene sus unidades E1, E2 y E3. Bueno, entonces vamos a oxidar este alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Este alfa-cetoglutarato, como vamos a ver, va a sufrir una descarboxilación oxidativa del último carbono, lo vamos a perder. Ella se va a unir a la coenzima A y producto de esta oxidación los electrones van a ser transferidos al NAD para reducirlo completamente al NADH produciendo succinil-CoA. Una reacción completamente exergónica nuevamente de más o menos 33 kJ, lo que equivale a que es completamente irreversible. Por lo tanto es regulada. Por lo tanto es regulada. Igual que la isocitrato de celulosa, no les dije, pero también es una reacción altamente exergónica, no está aquí el valor en kilojoule, pero ella no puede ser reversible. Irreversible completamente, por lo tanto también es regulada. Finalmente no, todavía nos falta algún conjunto de reacciones, pero fíjense que ahora viene la succinil-CoA o succinil-CoA sintetasa. Lo podemos encontrar como succinato-tioquinasa en algunos libros. Esta reacción es reversible, lo que significa entonces que ya estos intermediarios podrían ser utilizados para rutas anacleróticas o rutas anabólicas y viene dada entonces por la succinil-CoA sintetasa o en otros libros que ustedes la pueden encontrar como succinato-tioquinasa. Las dos formas son completamente válidas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que en esta reacción pues vamos a romper este enlace con la coenzima A liberando CoA y la ruptura pues de este enlace tioéster de alta energía que estamos conservando todavía pues va a hacer que entonces yo transfiera active el sulfato inorgánico y lo transfiera al GDP para producir GTP. Entonces esta coenzima A es reciclada nuevamente para ser utilizada dentro del ciclo y fíjense que ahora he generado GTP. Esto es una fosforilación a nivel de sustrato. Sí. Es una fosforilación a nivel de sustrato. Entonces estamos frente a otra fosforilación a nivel de sustrato en donde he generado GTP a partir de un ente que no tenía energía, a partir de fosfato inorgánico. Entonces, parte de esta energía del grupo de la acetil-CoA, en este caso de la coenzima A, cuando se unió y formó el tioéster, fíjense que ahora es permitir la generación de GTP. En el primer caso, la ruptura del enlace tioéster de alta energía con la citrato sintasa nos permitía seguir el ciclo según las agujas del reloj. Y en este caso, con la conversión de succinil-CoA a succinato, pues esta ruptura del enlace tioéster de alta energía pues nos va a permitir entonces la síntesis de GTP. Se acumula el succinato y se regresa succinil-CoA, ¿a qué reacción iría? El succinil-CoA actúa sobre la formación de grupo N. ¿Y consumibilidad del ATP o el GTP? Sí. ¿Y consumiría? El GTP. Claro. Y eso es utilizado para, aunque esa reacción inversa no es tan narrada en la literatura, ¿no? Sin embargo, es lo que dice que permite, bueno, en algunos casos ellos ven grandes concentraciones de succinato, en algunos casos ven succinil-CoA, quiere decir que ese movimiento existe. Pero bueno, básicamente para que, en este caso, para producir, lo recuerdo, para producir grupo M. En otra situación, el succinato produce malonato y está relacionado con el ciclo, con el metabolismo de los lípidos. De hecho, hay una forma de intoxicar, oye, se me olvidó cuál era,
se los dejo para la próxima clase, algo con el malonato, ahorita que me acabo de recordar. Me lo recuerdan para decírselo, pues una forma de intoxicar también y envenenar con malonato. Bueno, Nos avisa, profe. sí. ¿Con el qué? No me explicó cómo envenenar con refrigerante. Era dulce, entonces te lo podías tomar y ahí vas a morir, no te vas a dar cuenta. Funciona. Básicamente es como mucho si la refrigerante base y si quieres suicidar, pues el refrigerante del carro siempre va a ser de la mamá. Y que para revertirlo te tomaras alcohol. Alcohol. Sí, porque como que te aboliza el veneno del hígado y de los ¿Quieres ver la Qué interesante. Bueno, hay algo con el malonato. Sí, lo vendió como cuarto bendito. ¿Cómo va a ser? Y todos así, sin respirar de llamadas. Sí, así tal cual. Refrigerante vehículo. ¿Cómo pasa por allá? Claro, no se va a saber, pero Estoy tratando de recordar, no recuerdo. Análogo pues al ATP y que es una reacción reversible catalizada por el nucleósido difosfato quinasa que permite entonces que yo sintetice entonces ATP a partir del GTP, o sea que va a haber una transferencia entonces del grupo fosforilo pues al ADP para producir ATP y generar ADP. Y es que esta reacción es un delta GC igual a 0, es decir que puede ir para allá o ir para acá continuamente. Es completamente reversible. Entonces para que vean que el GTP pues es análogo al ATP y que dependiendo de la necesidad celular pues con el nucleósido difosfato quinasa simplemente genero ATP. Ok, entonces una vez que tenemos el succinato, hemos formado el succinato con sus grupos metilo, succinato a fumarato, pues hay una succinato deshidrogenasa que va a permitir transferir y romper, bueno, transferir cada uno de un electrón de cada sustrato de cada molécula de carbono distinta hacia el FAD. ¿Y por qué hace el FAD? Bueno, porque el FAD es capaz de semireducirse nuevamente. Y al ser capaz de semireducirse, es decir que va a aceptar un solo electrón. Entonces, bueno, un solo electrón de diferentes átomos, como lo vemos aquí en el caso del succinato, pues toma un átomo de hidrógeno del carbono 2 y otro átomo de carbono de hidrógeno del carbono 3 y se lo transfiere al FAD, formando entonces el responsable de este doble enlace que se produce entre el carbono 2 y 3 del succinato, que vamos a ver generando el fumarato, que entre lo de malonatos y succinato. A ver, ¿qué era esto? Pero todo canita, ¿no? Bueno, si quieres. Creo que pongo malonato y intoxicación. Sí. ¿Cómo matar? Esa es la página de FBI. Claro, el succinato y el malonato son análogos, fíjense. Y esto hace que el succinato, a ver qué es lo que es. Malonato de dietilo. Dietilo. Sí, dietilo, sí. Claro, porque si él se convierte en malato, o el malato ingresa, lo que no es ciclo de Krebs. Papá aquí dice que es un combustible en caso de incendio, se Se los tengo para la próxima clase. De verdad que tengo un lapso mental con respecto al malonato. Bueno, fíjense entonces que formamos el fumarato, que es responsable entonces de doble enlace y que transfiere entonces estos dos equivalentes reductores pues al FAD de uno en uno. Otra cosa importante de este succinato de deshidrogenasa, que nosotros lo vamos a ver en cadena de transporte eléctrico. El succinato de deshidrogenasa es una enzima que forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte eléctrico. Ya conocemos uno, que es el inhibidor del fosfato de deshidrogenasa. Y este es el segundo que vamos a conocer, que es el succinato de deshidrogenasa. Entonces, Sin succinato no hay succinato de deshidrogenasa. sin
succinato, no hay succinato de silogenasa, la actividad de la succinato de silogenasa no se puede dar. Por eso es que de allí viene el problema del malonato, porque el succinato es análogo al malonato. Entonces, claro, si yo Si hay sustituyo el malonato, succinato, no hay actividad de ese no ciclo. hay actividad de allí y por lo tanto no hay ciclo de regreso. Por ahí va la historia. Claro, no hay malato de silogenasa. Si hay malato de silogenasa, lo que Pero no no hay hay succinato. es succinato. La O sea, actividad del succinato de silogenasa no se puede dar. Es como decir, prendes la luz, no puedes apagarla. Y si no se da cadena de transporte de electrones, ¿Cómo? o sea, no. La ¿Qué cosa cosa muerta. ¿Qué? Si ocurre cadena de transporte. Bueno, entonces. Es regular. ¿Ah? Es regular. ¿Es? Es regular. ¿Es regular el succinato de silogenasa? No, no es regular. A partir de menos 1 es regular. A partir de. Si fuera menos 1 el voltaje, ahí sí No, se- el menos 1 tampoco es tan negativo. menos 2. De como es menos 10 para adelante. Bueno, fíjense, entonces, hablando de esta succinato de silogenasa, ella forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. ¿Esta no sería regular? Ella no es regulada, ¿Y si se acumula el succinato. Sale el ciclo de Krebs. El FAT, recuerden que el FAT no es una señal energética. Pero cuando llega a cadena transportadora, no pasaría algo ahí de. Se acumule o algo así, se regresa. Bueno, eso lo vamos a ver en transporte electrónico. Pero lo importante es el FAT, el complejo 2 de la cadena de transporte. Ya les dije que el complejo 2 de la cadena de transporte electrónico tiene el glicerol, el fosfato de silogenasa, que ya lo conocemos por el sistema de lanzadera, que tiene FAT acoplado a él. El succinato de silogenasa, que tiene FAT también acoplado a ella, y la flavina adenina, la flavina transportadora de electrones, que también la vamos a ver, que forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte, de la fosforilación, de la cadena de transporte electrónico, exactamente. Entonces, este succinato de silogenasa forma parte de la cadena de transporte de electrones. Y fíjense que ella simplemente lo que va a hacer es el succinato entrar en contacto con la membrana mitocondrial interna, dejar los electrones y que ella siga en la cadena de transporte. No es la única forma, y ayer me preguntaron que bueno, entonces ¿qué? ¿No hay respiración celular si esta se bloquea? No, sí hay. Ya les he dicho que existen diferentes complejos en la cadena de transporte de electrones. Uno va a ser, ustedes van a ver que el complejo 1 va a corresponder pues, a la NADH de silogenasa, es decir, ella se va a encargar de oxidar el NADH proveniente del ciclo de Krebs o de las lanzaderas, y luego tenemos el complejo 2 que se encarga de recibir los electrones provenientes del FAT. No todos los equivalentes reductores van a venir del FAT a través del succinato de silogenasa, a través del succinato, sino también pueden venir a través de otros transportadores, porque como les dije anteriormente, el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones tiene 3 climas. Entonces, bueno, el que yo elimine que este succinato, como es algo al malonato, y que eso lo voy a investigar para la próxima clase, y separe el succinato de silogenasa, no significa que no va a haber transferencia de electrones. Sí va a haber transferencia de electrones, porque existen otros complejos, complejo 1 transfiere electrones, y en el complejo 2 hay otros miembros que también son capaces de transferir electrones. La única condición que hace que yo la cadena de transporte de electrones no pueda darse es que uno no haya oxígeno, ausencia de oxígeno, siempre tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno, nada puede darse, incluso el ciclo de Krebs. Otra de las condiciones es que, bueno, que estén todos los miembros intactos, es decir, los complejos estén intactos. Esa es la segunda condición, y la tercera condición es que el complejo 3 también esté intacto. O sea, a partir del complejo 3 estén intactos los miembros de la cadena de transporte de electrones, que el complejo 1 y el complejo 2 sean funcionales y que haya presencia de oxígeno. Bueno, fíjense que por ahí van los tiros, o sea, yo les había dicho que el succinato es análogo al malato y el malonato, y que bueno, si son análogos del malonato, entonces esta reacción pues no podría darse. Por ahí va la intoxicación por malonato. Y la octava reacción, pues ya ustedes la conocen, ya la hemos visto en el sistema de lanzadera, pero ahora se la presentó en el ciclo del ácido tricarboxílico.
Entonces, pues es la oxidación de malato a oxalacetato. Fíjense que entonces este grupo hidroxilo del malato, el carbono ubicado en el carbono 2, pues es oxidado y su producto de su oxidación, los protones son transferidos al NAD para reducirse al NADH, generando oxalacetato a través de la malatodesclerogenasa. Y ustedes la conocen ya, porque ya la hemos visto que el oxalacetato no es capaz de difundir la membrana mitocondrial y por lo tanto, al no ser capaz de difundir la membrana mitocondrial, pues ya siempre ha usado el malato para poder salir. Entonces, o el aspartato. Entonces, yo creo que la de la aspartato no es malato. Pero bueno, entonces. Ok, no lo vamos a tomar de manera por diferencia. Entonces, fíjense que esta reacción es completamente endermónica, 29.7 kJ, pero hay algo súper interesante de esto, y es que la reacción tiende a acumular malato y no oxalacetato. O sea que la célula trata siempre de acumular, de tener grandes concentraciones de malato y no de oxalacetato. ¿Por qué? Porque el malato es capaz de difundir la membrana. Entonces, en caso de necesidad, pues el malato sale y da una señal celular de que no siga tampoco porque hay suficiente material o no lo estamos utilizando. Porque lo importante del oxalacetato en esta historia es que no es ni sustrato ni es producto. Es simplemente un intermediario que se regenera en cada ciclo y que no necesito darle a la célula oxalacetato para que se produzca. Las condiciones están dadas. Entonces, ¿quién se concentra? Bueno, se concentra malato, que es capaz de difundir la membrana mitocondrial. Y todas las reacciones tienden entonces, si estamos en estado estacionario, es decir, no estamos, tenemos una demanda energética baja, etc., pues tenemos una demanda energética baja y las concentraciones de NADH, NAD, pues están elevadas. Entonces, la célula va a tender pues, a acumular malato. Y las concentraciones de oxalacetato dentro de la mitocondria son bastante bajas. En el momento que yo las necesito, entonces, la reacción tenderá a producir oxalacetato para favorecer al ciclo. Dependiendo, recordando que la velocidad del ciclo del ácido carboxílico pues, va a depender de la velocidad que ocurre en la cadena de transporte de electrones. Está completamente afectada. Entonces, si la cadena de transporte de electrones no me está oxidando, el NADH me complejo 1. Entonces, al no oxidármelo, bueno, entonces comienzo a acumular malato, las concentraciones de oxalacetato dentro de la mitocondria baja, por lo tanto, la reacción de la citrato sintasa se encuentra disminuida. Después vamos a ver ahorita cuando veamos regulación. La reacción anterior a esta era reversible, ¿no? Esta. Entonces, pero se acumula en malato, entonces sigue. No, se acumula malato. Se van a acumular aquellas intermediarias que puedan difundir la célula. Entonces el malato y el citrato son los que mandan las señales. Prácticamente. Ellas como intermediarios. Pero después tenemos la señal de NADH, tenemos la señal del ATP, que son los más importantes. Oye, ellos son importantes. Pero como moléculas del citrato y el malato. Entonces fíjense que a pesar de que ella tiene reversibilidad, ella tiende a acumular malato. O sea que la reacción tiende más bien a la producción de malato y no de oxalacetato. Siempre y cuando las condiciones celulares cambien y la necesidad energética pues aumente. Es decir, el NADH comience a bajar y este comience a subir. Entonces la célula va a intentar entonces producir oxalacetato. Pero no produce oxalacetato a partir del ácido aspartico. Sí, a partir del aspartato, sí. Pero no en el ciclo del ácido tricarboxílico no depende de una síntesis de oxalacetato. O sea, el oxalacetato es algo que se regenera normalmente dentro del sistema. No necesitamos que alguien venga y nos la sintetice y nos la coloque allí. Ella se regenera constantemente y es utilizada constantemente. El malato tenemos malato en mayores cantidades de oxalacetato, por lo tanto el malato está preparado para que en una situación citosólica, mitocondrial, energética, ella genere oxalacetato.
¿Qué otra cosa les puedo decir de esta reacción? Por lo tanto, es una reacción regulable. Y ustedes dirán, bueno, pero normalmente son las reacciones irreversibles las que son regulables. Bueno, esta es una excepción. Y es una excepción porque, básicamente, porque este señorito no puede difundir membrana. Y al no poder difundir membrana, ¿quién va a dar la señal? Entonces, una de las formas de regularlo es la concentración de NADH. Eso sería disponibilidad de sustrato y inhibición por producto. Es que ya no está inhibida por producto. Recuerden que esta molécula de deshidrogenasa no va a estar inhibida, simplemente ella va a responder a la cómo va la cadena de transporte de electrones. ¿Y cómo yo respondo a la cómo va la cadena de transporte de electrones? Por la oxidación del estado de oxidación del NADH. Si yo empiezo a acumular NADH, ¿qué significa? Que la cadena de transporte de electrones no la está usando. Entonces, si no estoy utilizando, ¿para qué voy a producir oxalacetato? Si yo puedo concentrar malato y malato sacarlo de la célula y usarlo en otra actividad metabólica. Entonces, eso es lo que va a hacer. Pero el NADH no se considera un producto de esa reacción. No. Bueno, algunos dicen que es un producto, sí, es un producto. No es una regulación alostérica. Bueno, vamos a llamar a una regulación de producto, porque no es alostérica, tampoco. Como los otros vimos con la fosfofructoquinasa 1, que el NADH podía ser, era alostérica. ¿Ah? Tenía los mínimos. En este caso, podríamos decir que sí, que está regulada por la concentración de NADH, que es un producto, pero no está regulada por oxalacetato. Es lo que quiero que entiendan. No va a depender de la concentración de oxalacetato, porque la célula siempre va a tender a que el oxalacetato no se acumule dentro de la célula, dentro de la mitocondria. Entonces ella va a responder a ese NADH, al estado energético de la célula. ¿Estás usando, estás oxidando en la cadena de transporte de electrones, sí o no? Si no lo estás oxidando, ustedes van a ver cómo va a ocurrir toda la respuesta. ¿Por qué no controlamos el FAT? Y se lo he repetido bastantes veces. Porque el FAT no es manera de que la célula lo sense, de que sepa cuánto FA2H hay, porque ella simplemente deja sus electrones en un complejo enzimático, el cual va a transferir posteriormente a la ubiquinona. Entonces, no hay manera de censar cuánta energía o cuántos equivalentes reductores vienen provenientes del FAT. Pero sí hay manera de ver cuántos equivalentes, o sea, de censar la célula, de cuántos equivalentes reductores están proveniendo del NAD, del NADH. ¿Por qué? Porque es capaz de oxidarle y liberar su producto. ¿Cuál es el producto? El NAD. Entonces, así puede censar cuánto NADH hay y cuánto NAD hay, pero en el caso del FADH es imposible. Bueno, las coenzimas del ciclo del ácido tricarboxílico, que ya las conocemos, con el FAT, el NAD, el ACE tipo A, el complejo alfa-acetoácido de deshidrogenasa, que contiene pirofosfato de tiamina, lipoato, FAT y dihidroepohidro de deshidrogenasa. Y esta diapositiva, bueno, para ilustrarles de qué manera el FAT es utilizado pues, para que sea semi-reducido. Entonces, bueno, vemos que ella tiene como coenzima la riboflavina y que ella es capaz de semi-reducirse aceptando un solo electrón y que posteriormente, pues, si se recibe el segundo electrón, está completamente reducida y al estar completamente reducida, pues no forma parte de una radical libre. Ella es capaz de generar radical libre. Y esto es lo que les venía hablando del asocianato de deshidrogenasa. Fíjense que el asocianato de deshidrogenasa está anclada, es una proteína que está anclada en la membrana mitocondrial interna. Y al estar anclada en la membrana mitocondrial interna, pues no hay intercambio. De eso es lo que les decía yo de la capacidad de saber qué es lo que está ocurriendo intrínsecamente. Lo que sí sabemos es que este succinato, cuando rompe ese doble enlace a través de la succinato de deshidrogenasa y forma un fumarato, pues cada uno de los electrones son transferidos directamente al FAT. Pero el FAT está dentro, forma parte intrínseca de lo que es la succinato de deshidrogenasa. Entonces ella va a captar su electrón, capta su segundo electrón y transfiere sus electrones después al hierro azufre. El hierro también es capaz de reducirse uno a uno. Y estos centros de hierro azufre, bueno, después transfiere sus electrones pues, a coenzima Q o ubiquinona, como lo verán en algunos otros libros, y al transferir entonces sus electrones a la coenzima Q, bueno, se va a encargar
de llevar el complejo 3 de la cadena de transporte electrónico. Ella forma parte del complejo 2 de la cadena electrónica. Y además, ella, fíjense que es una proteína intramembranal, pero no es transmembranal. ¿Qué significa que sea transmembranal? Que no sea transmembranal quiere decir que no atraviesa completamente la membrana. Entonces es una proteína que simplemente está anclada en la membrana mitocondrial interna y que va a permitir el flujo intrínseco de esos electrones y posteriormente se lo transfiere a la coenzima Q que hará el resto de la actividad que hay que hacer. Pero bueno, este es el succinato de cilogenasa, que es una enzima que forma parte de la cadena de transporte electrónico. Ya, además que es una enzima que interviene en el ciclo del ácido carboxílico, ella es el complejo 2 de la cadena de transporte electrónico. Todavía no entiendo por qué no sería una reacción regulada con el FADH, porque el FADH en teoría va a producir sus hidrógenos, va a producir ATP. Sí, finalmente vamos a generar Y si hay un alto nivel de ATP en la célula, no se frenaría, se regresaría. Ella va a generar ATP, sí, pero pero su forma de regulación no sería por el FAD, en tal caso, sino sería por el ATP, por la producción de ATP. En el caso del NAD, Es como un indicador, igual que el NAD. el ATP, exacto, el ATP es un indicador igual que el NAD porque lo podemos censar. Pero es que el FAD, lo que yo quiero que comprendan aquí, es que está acoplado dentro. Es una reacción que ocurre dentro de la enzima, dentro del complejo, dentro de la proteína. En cambio, el conjunto de reacciones que ocurre con el NADH deshidrogenasa o la síntesis de ATP por la fosfolilasa hace que esté en la matriz mitocondrial, no esté dentro de una molécula, sino que es capaz la célula de saber cuánto ATP hay y es capaz la célula de saber cuánto NADH hay. Pero la célula no es capaz de saber cuánto hay dentro de la proteína. No es capaz de censar. Por eso que el FADH no es capaz de ser censado y no es un indicador de energía, porque la célula no puede saber cuánto FADH hay intrínsecamente dentro de la proteína. Que sí, que si esto se va a traducir en ATP, sí, pero entonces la señal no es FADH, la señal es ATP. En el caso del NADH, la señal es NAD o NADH porque ustedes van a ver cuando veamos cadena de transporte electrónico en el complejo 1, la NADH deshidrogenasa actúa sobre el NADH y la oxida y el NAD otra vez entra en la matriz mitocondrial. O sea, hay capacidad de censar la cantidad de NAD que hay dentro de la célula y la cantidad de NADH. Igual que ATP. Entonces sería regulada la reacción de succinato fumarato por el ATP. No, ella no es regulada. Recuerda que esa reacción es completamente reversible, el delta G es 0.